Hola, buenas noches aquí en Argentina. Estamos en directo por Face, compartiendo humildemente mi proceso de construcción de la fachada en el marco de las enseñanzas de la verdad divina que fueran difundidas recientemente por A.J. Miller, quien dice ser Jesús, en compañía de Mary Susan Luke, quien dice ser María Magdalena. Este video va a ser subido al canal de YouTube Paradoja Aprendizaje Vivo, y debajo van a estar los sitios oficiales de la verdad divina y también el sitio de Iván Domingo, quien asumió la amorosa tarea de traducir este material y acercarnos las versiones en español que vamos compartiendo comunitariamente, por decirlo, en un grupo, también en su canal de YouTube. Vamos compartiendo incluso las interpretaciones a través de nuestras experiencias, y él las pone generosamente a disposición de quienes deseen conocer y profundizar estas enseñanzas. Sería bueno poder contextualizar. Este video viene como la continuidad de otros que estamos compartiendo desde todos los domingos, y vamos secuenciando, si se quiere, de alguna forma enlazando unos con otros. Así que hoy vamos a dedicarnos a la deconstrucción de la fachada, pero ya en relación con el yo herido, que es el otro de los yoes que tenemos aquí en nuestra experiencia como almas en la tierra. Si hay alguien que me diga cómo se escucha, si después me avisan, yo voy a empezar. En el video del domingo pasado estuvimos conversando acerca de la fachada y en qué aspectos puntuales mi fachada, puso el énfasis o el acento en función de mi historia, ¿no? Y justamente pude reconocer dos grandes ejes en mi imagen, sobre todo, en la que ofrecí, en la que construí. Si recordamos, en realidad la fachada tiene como propósito, acá está, les voy a traer la imagen. Esta es una analogía que nos ofrece Mary Luke, María Magdalena, en el taller de el estado de sueño, en la vida espiritual. Y su guía espiritual le permite comprender cómo estaba operando su fachada, tratando de proteger en realidad la idea de protección que tiene la fachada, que es el no sentir, que también a veces nosotros creemos que es lo que debemos hacer con los hijos, sobre todo, ahorrarles el sentir determinadas experiencias. La fachada hace de la cáscara, en este caso, y como podemos ver, tiene sus características, ¿no? Es rígida, dura, compacta, protege el centro fuera, protege lo de dentro hacia afuera y lo de fuera hacia adentro. Está basada en el esfuerzo, implica una inversión emocional, significa que nosotros invertir, digamos que ahí están las adicciones. Está basado en la opinión y en la aprobación de los demás. O sea, principalmente lo que busca es eso.
Ahí creo que vi a Marisol. Si me dicen cómo ¿se escucha bien? Bueno, mi fachada, en este caso, a ver, tengo todos los cartelitos acá. Se me perdió el cartelito de las heridas. No encuentro el cartelito de las heridas. Algún espiritillo me lo escondió. Bueno, sí, claro. Ah, bueno, gracias, Marisol. Bueno, yo había compartido dos grandes ejes sobre los que mi fachada construyó y consolidó su imagen. Y eran la bondad y la inteligencia. La bondad y la inteligencia, de nuevo, desde la perspectiva humana, de lo que consideramos bondad e inteligencia, ¿no? Y también les decía el domingo pasado que después, cuando vemos cómo funciona el mundo, nos damos cuenta que no es tan inteligente esa inteligencia que reconocemos como inteligencia. Pero bueno, era como para aclarar. En este caso era como una suerte de solvencia, incluso académica, porque ahí fue donde yo, a través del éxito académico, pude disimular mucho más todavía, aparte de la buenitud que venía desde pequeña. Y de las dos opciones me quedé con la de bondad, que me parece la más digamos, generalizada en cuanto a la idea que tenemos distorsionada de lo que es la bondad. Y voy a hacer uso de uno de los esquemas que hace AJ para explicarlo, ¿no? A ver, es grande mi cartel. AJ lo que explica en este gráfico es que la bondad, como tal, bondad, al igual que la verdad y al igual que el amor, en el caso de visto desde la perspectiva de Dios, es que en realidad solo es bondad, o solo se puede hablar de bondad cuando estamos en el 100% de armonía con la verdad y el amor. 100% de armonía. Todos los otros grados de bondad que yo pueda tener, en realidad el punto cero ya no sería bondad, pero bueno, ya estaría siendo no maldad, pero desarmonía, pecado. En este caso, puedo iniciar algunos puntos, algunos grados de distorsión que pueden ir acercándome a lo que es el 100% de bondad. Pero sin embargo, todos los otros estados siguen siendo, aunque tienen distintos grados, siguen siendo pecado y siguen estando en desarmonía. ¿Por qué esta aclaración? Porque a veces nosotros decimos que, bueno, por lo menos fui buenito en tal cosa. Como que necesitamos minimizar o amortiguar un poco o justificar o esas medias tintas que tenemos con respecto a la idea de bondad, que incluso en mi familia era conmiseración. Fíjense el nivel de distorsión, y generalmente está asociado a la lástima, a la pena. Es la gran herida que atraviesa mi familia. En realidad es a nivel, digamos, acá, por ejemplo, yo lo puedo ver en Argentina con el Estado y la conmiseración. Pero digo, en mi familia, la lástima, o sea, la pena, está muy asociada a la idea de bondad. O sea, es buenito, como que así es como que termina siendo el pobrecito, llamamos acá, ay, pobrecito, ay, como que esa suerte de ternura que en realidad está sumamente distorsionada. Y por eso parecía importante, me parece necesario inclusive, para poder comprender por qué la distorsión, tendríamos que partir en principio de reconocer cuáles son las las lecciones de amor, que son muchas, pero 10 lecciones de amor que se
describen las principales, ¿cómo puedo decir? Los ítems, las principales formas o maneras, exacto, de manifestar y expresar el amor. En este caso, también la bondad, ¿no? Quería aclarar algo que acá puse muy chiquitito, que en realidad sonaba más a que recordatorio mío, personal. Cuando estamos hablando de armonía con la verdad y el amor, estamos hablando de usar el libre albedrío en armonía con el amor y la verdad divinos. Y este uso del libre albedrío tiene que ver con nosotros, con otros y con el entorno. Es decir, el uso del libre albedrío justamente le da el sentido al amor, porque ahora vamos a ver que para Dios el amor es un regalo. Por lo tanto, una de las características principales que tiene relación con la expresión del amor está intrínsecamente vinculada al uso del libre albedrío. Por lo tanto, esas letras chiquitas que estrechan los vínculos no deberían estar, o si están, ya deja de ser amor. Voy a entrar con las 10 lecciones, pero no me voy a detener en las 10, solamente voy a tomar 2 de ellas que tienen relación con mi fachada. Son largas, hay un audio que hizo Iván que también lo voy a enlazar, enlazar dice Iván, porque él lo hace en su página. Lo voy a poner en la descripción del video cuando lo suba al canal de YouTube, que es Paradoja, y ahí yo en la descripción pongo todos los videos sugeridos que están relacionados con este tema, y este sería un audio que subió Iván del esbozo de las 10 lecciones del amor divino. Bueno, son largas, no voy a poder leer todas, pero la primera, a ver, voy a poner acá mi cartulina. Ahí está. Bien. La 1 es, cuido como los demás tratan a los demás. La 2, cuido como los otros se tratan a sí mismos. La 3, cuido sobre cómo los otros me tratan a mí. La 4, cuido sobre cómo yo me trato a mí. La 5, cuido como yo trato a los demás. La 6, el amor es un regalo. La 7, el amor es imparcial. La 8, el amor no es temeroso. La 9, el amor no es doloroso. Y la 10, el amor es amar a toda la creación. Estas son las 10 leyes del amor, como una mini muestra, en realidad, de lo que, para poder comprender desde la perspectiva de Dios lo que es el amor. Y entonces lo que yo hice fue empezar a analizar por qué la bondad que mi fachada argumentaba, como que yo era una persona buena y amorosa, era falsa. Entonces yo anoté, ¿se acuerdan que le mostré la vez pasada mi cuaderno? Que ahora no sé dónde lo puse, tengo tantas cosas. Bueno, que cuando hacemos la bitácora y hablamos un poco en el grupo, anotamos. Yo les mostré un poquito que, bueno, yo había puesto ahí mi herida principal, había puesto todas las creencias que la sostenían, falsas, y había reconocido la fachada en cada una de esas heridas. Falsas creencias. Y ahora hice el por qué, en mi caso, la bondad no es bondad. Y cómo estaría, de alguna forma, ubicada prácticamente. En realidad sentí que estaba en el nivel 0, creo, hasta ahí. Y puedo decirlo todavía en presente porque estoy atravesando justamente este momento de darme el permiso de, entre comillas, en no ser buena, digamos, porque la fachada sigue juzgando. El juicio es una emoción, en realidad. La verdad es un hecho, pero el juicio es una emoción principalmente de miedo, ¿no? Basada en la arrogancia. Ahora les muestro acá. Este es mi cartelito más grande que está en mi cuaderno.
desprolijamente hecho. Bueno, ¿por qué mi bondad no es bondad? Y de alguna forma, como decía en el estado que invitaba a este vivo, si lo vieron, que tiene una imagen de Beatriz Cazurro, que dice la imagen, les voy a contar igual porque es como que hace alusión a esto, que la imagen le dice a su reflejo te quiero, y el reflejo le dice no es cierto. O sea, empecemos por reconocer cuánto me rechazas para poder ver después cómo nos reconciliamos. O sea, en ese estado en el que yo me encuentro ahora. Yo en principio estoy en la deconstrucción de la fachada, en principio estoy reconociendo a la fachada cómo opera o cómo operaba, o intenta seguir operando, ¿sí? Para proteger, de nuevo, entre comillas, al niño herido. Y la intención justamente es que no se manifieste. Y al mismo tiempo impedir en realidad que yo sea mi yo real. Entonces, en ese proceso me encuentro de honestidad conmigo y en principio debería ser así bastante simple, si se quiere, el proceso, pero obviamente la fachada está consolidada, o sea, son 50 años de hacer lo contrario, entonces tengo muchas obstrucciones o dificultades, si se quiere, entre comillas, yo las veo con respecto a la fe, con respecto a la confianza, al deseo genuino de sentir. Bueno, voy de nuevo. ¿Por qué mi fachada, o sea, la fachada de bondad que yo tenía no es bondad? Bueno, vimos que el amor es el uso del libre albedrío en armonía con la verdad y el amor desde la perspectiva de Dios. Si yo uso el libre albedrío en desarmonía con la verdad o en desarmonía con el amor, va a haber distintas consecuencias, pero ambas van a ser negativas. Unas pueden implicar más que otras en cuanto a la consecuencia, a la magnitud de la consecuencia. Ya son pecados ambas, tanto si estoy en desarmonía con la verdad o si estoy en desarmonía con el amor. No voy a entrar ahí ahora porque el tema del libre albedrío es bastante, sumamente interesante y complejo, pero quería ceñir mi relato a mi experiencia, por eso lo menciono así. Cuando no hay armonía con la verdad y el amor, o con uno de los dos, y cuando yo estoy haciendo el daño a otra alma, es decir, ya sea a mí o a otra, estoy no en doblemente, al ser daño al alma es un daño mayor que si yo daño a un árbol o a un animal, porque recordemos que eran tres, era conmigo, con otros y con el entorno. Pero cuando se trata de mí o se trata de otros, el daño es aún mayor porque es a un alma a quien estoy dañando. Y para Dios es exactamente lo mismo que yo me haga daño a mí como que haga daño a otro. Es decir, si yo simplemente me hiciera daño a mí y no perjudicara a otras personas, es suficiente con, por ejemplo, da el ejemplo Jesús con el suicidio. El suicidio implica la misma consecuencia que si yo mato o hiero, digamos, hiero no, si mato a otra persona. O sea, el daño es el mismo, porque el daño se hace al alma. En este caso, el alma no se destruye, pero el ataque es el mismo. Y lo que nos cuesta un poco entender a nosotros es justamente la diferencia entre esas connotaciones, digamos, esa idea de violencia. Y también la idea de amor, y también la idea de verdad. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las lecciones, que yo cuido sobre cómo yo me trato a mí y cuido cómo yo trato a los demás,
yo tenía una diferencia de criterio. O sea, yo cuidaba cómo trataba a los demás, pero no cuidaba cómo me trataba a mí. Por lo tanto, entran a confrontarse, o sea, estaba haciendo el mismo daño o queriendo justificar o decir que la amorosidad hacia afuera tenía una validez y la desamorosidad hacia mí tenía otra, digamos, sí, que no tenía importancia, no tenía valor, no importaba. Por lo tanto, di importancia al resto, como nos enseñan generalmente. A veces nos dicen, pero qué egoísta que sos cuando pensás en vos mismo, por ejemplo. Entonces la idea es siempre como que hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y también al afuera le pedimos a su vez que nos llene los vacíos, que nos den, que nos den. Una eh, de las cuestiones que reconocí justamente escuchando un video hoy o ayer, que coincidimos con Marisol, que está ahí en escucharlo, decía él, la necesidad que tienen las personas de estar, de sentirse bien todo el tiempo, sentirse bien entre comillas, de ese como estar bien, y hace que estén buscando distintas formas justamente de sostener ese estado, y como no lo puede sostener uno todo el tiempo, entonces busca afuera, proyecta hacia afuera y busca personas que ratifiquen, por ejemplo, yo, qué buena que sos, Claudia, qué amorosa, siempre tan amorosa ella. Ay, señor Clau, nunca nos vamos a olvidar, nunca tuvimos una señor como usted, no me olvido nunca. O sea, esas afirmaciones que yo encontraba en los demás y de alguna manera eran mi adicción, o sea, mi necesidad de satisfacer. Ay, sí, soy buena, qué buena que soy, me quieren. Y si bien hace poco recuerdo que una amiga que escucha los vivos me dijo que le molestaba que yo dijera que en realidad nadie me amó y yo no amé a nadie, porque me decía, yo te amé, yo siento que yo te amé a vos tal cual eras. El tema está no es en eso, en el sentido de, sino que era la fachada, o sea, el yo real nunca lo mostré. Nadie conoce mi yo real y ni yo misma creo. Por lo tanto, ese amor era justamente el producto de un trueque, de una relación basada en la adicción de lo que yo podía ofrecer. Y tenía que ver con esto que llevo y traigo mi cartel. En principio, desde la niñez, mi bondad estaba basada en la obediencia. ¿Y por qué en la obediencia? Acá no desarrollé. Bueno, porque yo tenía miedo a sentir. ¿De dónde saco la bondad? Y la bondad la saco de mamá. Mamá era, digamos, pero es una persona muy bondadosa, al punto justamente de esto que está aquí abajo, que también fue mi característica. Estar siempre disponible. Digamos, era como una garantía. Era un... ¿Vieron los kioscos que dicen Open 24? Era así, no había el supuesto incondicionalismo, ¿sí? Y esta obediencia y esta disponibilidad 24/7 lleva justamente el motor del sacrificio y del esfuerzo. Porque imagínense a qué punto uno se desoye a sí mismo para poder ofrecer con esa dimensión de incondicionalidad, digamos, de predisposición desmesurada e incluso fraudulenta, porque no era real, porque no, realmente muchísimas veces y hasta hoy, no, hoy siento que no, ayer, he identificado situaciones en las que yo quiero decir realmente no tengo ganas de hacer esto. Y pasa todo el tiempo como mi entorno está basado en relaciones adictivas, de nuevo, la fachada, o sea, nadie conoce mi yo real ni yo misma. Por lo tanto, estaría como replanteando las relaciones a partir de este momento.
Y he vivido circunstancias en la semana, por ejemplo en el cumpleaños de mi sobrina, esta semana, donde se reúne la familia, y cómo claramente la familia te exige, pero fue lo que yo hice toda la vida, digamos, de alguna forma. Yo exigía, a partir de mi bondad, una retribución, era un trueque. O sea, todo el tiempo estuve esperando que se me quiera, que se me tenga en cuenta, que se me, no sé, que se me reconozca, que se me exprese el cariño, porque yo no era capaz de expresármelo ni de amarme a mí. O sea, el nivel de desprecio que yo tenía hacia mí estaba totalmente anestesiado, eh, y negado, suprimido, pero en realidad yo me despreciaba o me desprecio todavía, tendría que decirlo en presente porque lo estoy procesando, porque de alguna forma me desprecio, no hablo de la imagen de la fachada, desprecio mi yo real, digamos, no quiero ser mi yo real. Entonces, de alguna manera buscaba o pretendía que el resto me diera aquello que yo misma me estaba negando, que era un poco esto que decía al principio de buscar siempre sentirnos bien. Como cualquier otra adicción, ¿no? Como el alcohol, como las adicciones físicas, digamos, que ya vimos lo que son, digamos, algunas, o la misma rutina, o poner el foco en el cuerpo, cualquiera de las actividades que hacemos para, para retribuir o para suprimir o para negar algo. Bueno, volvemos aquí. Entonces, este sacrificio ya me pone en oposición a lo que es, digamos, el amor, porque el amor está al mismo nivel que las otras leyes, tanto la 5, cuido como yo trato a los demás, como la 4, cuido como yo me trato a mí misma. Bueno, en este caso era un maltrato, era realmente, y todavía recuerdo, tengo muy frescas las, las oportunidades de reconocer que me había sacrificado, me había esforzado para hacer esta imagen, ¿no? Este atributo, entre comillas. Que también hice con la supuesta idea de bondad, de buenitud, eh, asumir responsabilidades de otro. Y aquí ya nos alejamos bastante de, de, del amor. Todo está lejos, pero bueno, ahí ya es como, y esa es la herida que comparto con mis hijos, la de conmiseración. Comparto con mis hijos, bueno, lo comparte toda la familia, pero en tanto yo he dañado sus almas, o sea, también deberé responder por esas heridas provocadas a partir de mi perspectiva del amor como lástima, como pena. Especialmente con uno de mis hijos, con el que he sustituido la emoción de dolor, digamos, lo he buscado y deposité en él el hecho o la misión de que llenara un vacío provocado por un aborto natural que tuve. Entonces me aferro a él y lo que hago es justamente construir esa fachada, co-crear con él esa fachada. Entonces al tratar él tenía 2 años, al tratar de ¿cómo es? Hacer una regresión, porque hacerlo bebé, por decir, también compartí esta semana esa imagen de, del estado en el que habla de cómo esas intenciones de los padres de no crezca mi bebito y todo eso va quedando grabado y se va tomando como el principio de absorción que vimos del alma, queda grabado y para el alma es tomado como una verdad. Por lo tanto, tiene digamos, su nivel de importancia, aunque sea una falsedad. Y la deconstrucción implica, ya ahora con el nivel de adultez de mi hijo, el uso de su libre albedrío. O sea, a partir de ahora sí yo hago el proceso y él elegirá si hace el suyo. Pero de alguna manera es el, el mecanismo, la ley de atracción,
la ley del arrepentimiento y el perdón, que opera con el deseo, en principio debo deconstruir la fachada, o sea, iniciar el proceso de deconstrucción de la fachada para poder hacer espacio, justamente reconocer esta falsa creencia, muy amoroso el proceso, porque requiere, sobre todo en este reconocimiento, evitar que uno tienda a emitir un juicio respecto de esta situación. Porque como dice AJ, no se trata de condenar el hecho, sino de ver cuál es la emoción que lo impulsa. Entonces la idea es no tender a qué mala que fui, porque en realidad ahí ya no estamos siendo humildes. Ahí ya entró el juicio, se entró la arrogancia, que también es el miedo, y también lo tengo acá anotado. Es el último punto, ¿no? En esta comparación con los demás, que yo todo el tiempo me comparé con los demás, toda mi vida, tanto con las otras mujeres, con las que, digamos, en el matrimonio generalmente alternaba el papá de mis hijos, y después con las compañeras de trabajo, con las compañeras de facultad. Siempre fue medir, medir, medir. Y el juicio implica sobre todo, que yo lo anoté acá para no decirlo mal, porque implicaba para mí una suerte de novedad, es una emoción que se proyecta hacia otros o hacia nosotros mismos con una idea de inferioridad o de superioridad. Un juicio no es la verdad. La verdad es un hecho, pero un juicio no es la verdad. Por lo tanto, no estaría siendo, por decirlo en este sentido, ni culpable, aunque sí es responsable, y también, quería decir otra palabra, ni mala, porque la idea, en realidad sí estoy en pecado, en desarmonía con la verdad y el amor. Y el comportamiento, que es justamente, siempre lo recordamos, que es mucho más amplio, no es algo fáctico, o sea, de hecho, sino que entran pensamientos, palabras, sentimientos, emociones, acciones, también implican una acción, entre comillas, o sea, que ya se evalúa como comportamiento. Por lo tanto, lo que podemos reconocer en estas características, es por eso que yo no puedo decir que era buena. O sea, ahora comprendo cuánto de mi necesidad, y sigo agradeciendo porque la imagen que construí tenía y tiene esa tendencia, esa inercia o esa voluntad de decir, de consentir, de ceder, de ser deshonesta, porque, bueno, justamente en el gráfico puse que estaba en el nivel 0 porque no era real, mi bondad no era real, yo realmente estaba actuando. Y les contaba en esta semana que tuve este evento familiar y otras cuestiones así hacia adentro de la casa también con mis hijos. Decidí iniciar el camino del reconocimiento con pequeñas decisiones que me acercaban a mí y, entre comillas, me alejan de ellos. Porque, por ejemplo, bueno, determiné los días, no así como pero dejé, por ejemplo, el domingo, un día para mí, para adentro, cuando el domingo, no sé si para el mundo, pero para la gran mayoría, el domingo es la familia, que hay que ir, que hay que estar. Y bueno, si bien pedí silencio, igual no es que se respetó del todo, tampoco yo respeté del todo, porque respondí el teléfono porque realmente lo quería responder, pero comencé de alguna forma a asumir la honestidad de lo que sentía, a asumir la responsabilidad. Porque en ese cuido, en esa lección de cuido, cómo yo trato a los demás, no voy a poder ejercer, que fue lo que hice toda mi vida, digamos, con coherencia, en tanto yo no cuide cómo me trato a mí mismo. Y es
ese aspecto puntualmente el que no sé hacer. No lo sé hacer porque nunca lo hice, porque no se me enseñó, porque ya tuve, digamos, padres con heridas que tampoco se tuvieron en cuenta a sí mismos, el entorno sumamente contaminado de la idea de amor o la idea de pertenencia, de esta necesidad de estar, de ser aceptada, de estar reconocida, de estar integrada. Eh, entonces, de alguna forma, no tenía idea de cuánto valor implicaba asumirme como yo, o sea, implica el valor de vivir estas experiencias, porque decía, bueno, muy probablemente me quedé sola, muy probablemente quedé sin amigos, o sea, sí, claro, si todo lo que construí yo tenía relación y estaba entramado con las adicciones. Por lo tanto, había un trueque y había una negación, una codependencia, porque también venían a buscar algo, ¿no? En esa amorosidad que yo daba, eh, la persona venía a buscar justamente eso, quizás, y a su vez yo también obtenía algo a cambio. Entonces se comienzan a disolver esos contratos y de alguna forma uno percibe como, wow, es un cambio bastante grande o notorio, evidente. Yo veía hoy un poco como la tendencia en general es al ruido, no solo al ruido, sino al movimiento, o hay que ir allá, hay que moverse acá. Van a lugares donde terminan prácticamente hacinados, o sea, como que vamos todos allá, todos acá. O sea, es como que, claro, el domingo, bueno, también está la estadística que demuestra que muchos suicidios ocurren en domingo, porque, claro, ¿no? O es como que nos vamos al polo, ¿no? No soportamos la soledad y se nos vuelve algo inconmensurable, más la influencia de los espíritus ahí con las heridas de cada uno, o al otro extremo, ¿no? Negación de la negación de la negación. Así que ala, todos de acá ya, juntarse, ruido, gente, asado, vino, etcétera. Y siento que en ese sentido la, la pandemia tuvo el efecto justamente de poner el tacle ahí en todos los vínculos de estas familias, digamos, de estos núcleos que en, en el movimiento, como en lo que es la rutina, lo que hace, bueno, a horas acá, horas allá, nos llevamos bien. Pero cuando tenemos que vivir todos juntos bajo el mismo techo 24/7, estallamos, porque claro, hay que sostener esa imagen y hay que, cuando empiezan a salir, ya empiezan a salir sin filtro las cosas, porque llega un momento en que nosotros sentimos, y yo recuerdo haber sentido muchísimo dolor por la forma en que, y muchísimo dolor y haberlo reprimido, o sea, haberlo ocultado, haberlo, eh, sí, negado, y aún así es como que seguimos, pese a que está reducido, seguimos de alguna forma, sigue siendo como un ruidito, como una llamada o algo que en algún momento, bueno, por ley de atracción también, se nos presenta constantemente la oportunidad de recordar eso que tenemos ahí guardado, que ¡ting! Viene alguien y pone el dedito ahí y justamente, si bien le queremos cortar el dedito a esa persona, no nos queremos hacer cargo de la herida y así vamos, ¿no? En todos los ámbitos, en todo, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con las profesiones. Ahora reconozco, incluso hasta termino agradeciendo que me señalan ese lugar del yo herido. Y eso justamente quería compartir. Si recordamos la imagen, a ver, ¿dónde dejé el huevito? Acá está. Bueno, cuando estamos en la fachada y en la cáscara, ¿no? Tenemos
al yo herido, que es el que, digamos, al que debemos permitir, darnos permiso de sentir esa herida para poder llegar a ser el yo real. Y básicamente una de las cuestiones más importantes que tienen que ver, y no la escribí porque es un poco largo, pero ya compartí el video de Mary, cuando Mary desarrolla la experimentación del yo herido. Y estaría en este momento acercándome a permitirme esa experiencia con todo lo que ello implica. En principio, reconocer que algo del alma ya está operando. Si bien yo no me reconozco totalmente, hoy hablábamos en un video que compartimos, seguramente lo va a subir Iván, de la oración del amor divino. Y bueno, ahora hablo por mí diciendo que yo no me siento aún la creación más elevada. Y no confío, es real, digamos, no confío plenamente en el diseño de Dios, sigo teniendo miedo y también reconozco que mi fe es, como decía hoy Marisol, es una chispa, es una llama, quizás no tiene la intensidad que podría alcanzar, pero es potencial, así que va a seguir desarrollándose en tanto y en cuanto sea mi deseo el que justamente la fe es deseo. Y lo que quería decir respecto de esto, que ya se me fue, era que, bueno, reconocía que el alma está operando porque en principio no hubiera atraído la verdad, y siento que eso es un regalo también, que en el fondo estaba ahí esa llamita. Después atravesar el hecho de la resistencia que tuve al principio cuando lo empecé a escuchar a Jota, también tuve una resistencia, y después el valor que implica asumir y que no lo expresé completamente, pero asumir el dolor de ser honesta conmigo en cuanto al daño, o sea, de lo que me he privado en la experiencia y de lo que el daño que he ocasionado a otros, cuando podría haberme desplegado con todo mi potencial y haber convertido esta experiencia justamente en amor, en el verdadero amor, incluso con la honestidad y con la verdad, que igual sería como ir en contra del mundo. O sea, es lo que dice Jesús, sería estar en el mundo sin ser del mundo, sin pertenecer a él. Bueno, no sé, a él lo mataron. No sé cuál hubiera sido el final, pero digamos, potencialmente mío. Quizás sí, bastante, no sé si la palabra es traumático, pero un poco conflictivo, ¿no? Para el mundo. Ermitaño. Y para mí. Pero de alguna forma también hacer un reconocimiento de lo que es un acto de amor en sí mismo. Así es lo que es negación en este momento. Por decir, vale, como dice la imagen, acepto que en este momento no quiero sentir. Y eso es un acto de humildad. Si recordamos los 3 aspectos centrales del camino, humildad, amor y verdad, por lo tanto es fundamental que podamos desarrollar la humildad. Y la humildad es un atributo del alma. Esa es la otra cuestión que quería dejar resaltado. Nosotros consideramos en el mundo físico que la humildad es un valor que se enseña y que se aprende como una suerte de no arrogancia, y de alguna forma se intelectualiza, ¿no? Entonces, como un concepto que se desarrolla y se entrena, pero no nos damos cuenta que la humildad es un atributo del alma, es un órgano del alma.
Nosotros tenemos los órganos del cuerpo físico, a su vez tenemos los órganos del cuerpo espiritual y tenemos los órganos del alma. Es muy importante poder comprender eso, porque hasta que no comprendamos eso, nosotros vamos a estar buscando la humildad en un comportamiento o en una actitud sin haber tocado el alma. Por lo tanto, podemos hasta nuevamente convertirla en una fachada y de nuevo ser una falsa humildad. Jesús habla de ella en el libro, acá anoté, en la página 15 de ¿Cuál es tu tesoro?, cuando habla de la falsa santidad. No lo voy a leer ahora porque veo que me quedan 15 minutos. Bueno, entonces la humildad dice, a ver, yo lo puse acá. Detrás de ambos cuerpos está el alma que tiene la verdadera mente. Y la mente del alma es solo un órgano del alma, solo una pequeña porción del alma. Es donde al final todo ese funcionamiento potencial lógico puede ocurrir. Pero para la mayoría de las personas que vive ese no es el caso, porque lo que sucede es que han suprimido su alma tanto que la mente del alma no funciona. Y usan la mente del cuerpo espiritual para poder determinar la verdad. De hecho, para poder determinar cualquier cosa acerca de lo que desean hacer con su vida, su personalidad, su naturaleza. Todas estas cosas son frecuentemente una parte de eso, pero no una parte de su alma todavía. Lo que siento es que muchas personas no se dan cuenta que cuando están usando su mente, ellos solo están usando otro cerebro, no el físico, sino el cerebro del cuerpo espiritual, pero sin ninguna referencia al alma, lo cual es en realidad algo muy peligroso de hacer, porque es algo muy ilógico de hacer. Y cuando comprendemos esta afirmación, o sea, la importancia de este error, esta distorsión que hacemos, nos podemos dar cuenta que por eso Jesús dice que si somos educados por el mundo, terminaremos como el mundo. Por lo tanto, justamente el ser educados desde la fuente más alta, que es lo que él hace alusión, ¿no? Cuando habla de ser educados por Dios y por las leyes de Dios, educar al alma, que ese era el propósito de la creación, realmente estamos considerando a la verdadera educación y no a lo que nosotros hacemos como entrenamiento. Incluso el entrenamiento que hacemos de la humildad a nivel lógico, conductual, conceptual, intelectual, tampoco sirve. Y lo reconocí en este proceso, claro, que acá lo marqué. La mente del alma solo es capaz de expresar pensamientos lógicos. En realidad no es capaz de sentir sentimientos sin que los otros órganos del alma estén involucrados. Si una persona no ha desarrollado el corazón de su alma y no ha desarrollado el órgano de la humildad de su alma, pueden ver que la mente del alma va a tener muchísima dificultad en determinar cualquier verdad y también mucha dificultad en sentir algo de felicidad, gozo o cualquier emoción. Yo reconozco profundamente en mi vida que ningún estado de felicidad fue completo. No puedo decir que algo haya experimentado, ni siquiera el nacimiento de mis hijos. De los embarazos no digo porque en realidad no fueron honestos en cuanto al deseo, pero sí, por ejemplo, decir, bueno, cuando nació era otra cosa, que a veces decimos eso, ¿no? Bueno, una vez que estaba ahí el bebé, pero aún así estuvo siempre presente el miedo. Siempre yo ahora lo puedo identificar como esa emoción como que intenta alcanzar una intensidad y se ve sofocada, automáticamente sofocada, que es lo que hice durante mucho tiempo. Porque si mi fachada estaba totalmente
sostenida por el miedo y era natural, entre comillas, decir natural, pero lógico, sí era lógico que yo lo alimentara. O sea, atesoraba el miedo, como bien lo demuestra AJ, termina siendo una adoración, un culto al miedo, de alguna forma un reconocimiento y de alimentar, uno termina nutriendo justamente esa emoción con tal de no atravesarla, ¿no? Con tal de no expresarla, sentirla. Si nosotros vamos a crecer alguna vez, necesitamos entender que parte de nuestro crecimiento va a ser desarrollar esas otras partes de nuestra alma que son independientes de la mente y de hecho que en realidad controlan el funcionamiento de la misma mente, del alma, ¿no? Necesitamos entender que el desarrollo del alma es la cosa más importante, no el desarrollo de la mente. Acá está hablando del cuerpo, sí, perdón, la mente del cuerpo espiritual. La mente tiene severas limitaciones en términos de su desarrollo. Solo es capaz de responder a estímulos sin analizar muy claramente la fuente del estímulo basado en otros aspectos emocionales del alma u otros órganos dentro del alma. La mente es a menudo incapaz por sí misma de determinar el amor como un sentimiento, porque es incapaz de sentir amor. La mente es incapaz de aceptar información acerca de cualquier tema a menos que se desarrolle la humildad. Por eso es sumamente trascendental que la humildad sea desarrollada a nivel del alma. Y es lo que nos va a permitir, de alguna manera, reconozco en mi deseo de poder atravesar este proceso, que algo de humildad ya comienzo a sentir, porque la humildad es vernos, es el deseo, el anhelo de vernos como Dios nos ve. En principio sería reconocer esta negación en la que me encuentro y ya es un punto de partida importante para mí, para mi experiencia. Bueno, y habíamos hablado un poco de la deconstrucción de la fachada y ahora quería dejar el detalle de la deconstrucción del yo herido. Antes de irme, decía, es del taller de Mary el esbozo. Voy a enlazar el video cuando ponga la descripción en el canal en Paradoja. Y ahí dentro de la descripción Iván dejó también enlazado el esbozo, que ustedes lo pueden bajar y pueden transcribirlo, es un PDF, así que lo pueden tener con ustedes. Siempre agradecida por esta tarea que Iván se toma, este trabajo de acercarnos la versión en español de todo este material. Bueno, dice, el proceso de deconstrucción esbozado por Jesús en Deconstruyendo el Yo de Fachada también se aplica a la deconstrucción del yo herido. ¿Y cómo comenzamos? En principio, reconocer que el daño existe en el interior, se siente muy emocional, parece redundante, pero es así, digamos, no es intelectual, es emocional, incontrolado, crudo y verdadero. Digamos, el yo herido quedó congelado en el momento en que es herido, digamos, así que yo considero que fue desde la concepción, así que ahí hay mucho por sentir, y con la fachada ya sí recuerdo algunos momentos no muy vívidos, sí grabados, porque están grabados, pero no tengo nítidos. Bueno, reconocer que gran parte de este daño se produjo cuando otros no te quisieron en la infancia, también. Reconocer que el resto del daño se produjo cuando no te querías a ti mismo ni a los demás. Son las dos lecciones que compartí del amor. No reconocerás el daño a menos que hayas comenzado a deshacer la fachada. O sea, esto es sumamente importante porque justamente lo que nosotros por ahí pretendemos es desamorosamente, como sucede en la mayoría de las terapias, por decir así, como de shock, o entramos de alguna forma como de una manera muy violenta
irrumpiendo y provocando un cambio de conducta, creyendo que el comportamiento en sí mismo ha implicado que el pecado se haya disuelto. Sin embargo, no es así. Hasta que no toquemos la emoción causal, que tenemos que atravesar todas las capas, recuerdan el cartel que yo les había mostrado, hasta que no lleguemos a la emoción causal, no está disuelto el pecado que fue originado a partir de esa herida. Por lo tanto, implica un proceso, pero en principio comenzar a deshacer la fachada, que en este caso sería el simple hecho de reconocer que no quiero sentir, que tengo miedo, y ya comienza un proceso honesto conmigo misma, ¿no? Y ahí sí puedo ofrecer honestidad a los demás también. Y ni hablar de mi relación con Dios, porque Dios no se relaciona con la fachada, por lo tanto, aún estoy en ese proceso. Si bien Dios está incondicionalmente, que es el único que ofrece ese amor, pero de alguna forma requiere de mi honestidad, por eso está la humildad como requisito para poder partir de una relación honesta, ¿no? Porque si no es algo, no va a satisfacer nuestras adicciones, no va a asumir nuestras responsabilidades, y el amor es un regalo. O sea, Dios dice, bueno, ahí está tu libre albedrío y te lo he dado y está tu voluntad y tú decides cómo usarla y aquí estoy yo, digamos, y elige, todo el tiempo elige y eliges hoy y eliges. Bueno, sigo. Reconocer que la fragmentación actual del yo se debe a la supresión del daño y a poner en acción la fachada. La fragmentación actual del yo, que era este dibujo, digamos, esto no es así, en realidad hay un solo yo, ¿no? El yo real. Siempre se es el yo real, porque el alma cumple el principio de dominación. Lo que no hacemos es no reconocer eso. O sea, nos consideramos el cuerpo o solo lo físico o incluimos lo espiritual, pero al alma no. Sin embargo, esta fragmentación, como dice acá, se debe a la supresión del daño y a poner en acción la fachada. Porque si yo hubiera sido mi yo real, si hubiera podido sostener la espontaneidad de atravesar mis emociones, si no hubiera recibido toda ese corsé, esa batería de enseñanzas en oposición al amor y la verdad, porque prácticamente reconozco que enseñamos a mentir, o enseñamos a disfrazar con lo políticamente correcto y a tantas sutilezas que termina siendo, ¿no? Una enorme fachada. Y es lo que enseñamos a los niños, ¿no? Con que eso no se debe, con que así no se puede y todo esto. Entonces, esa manipulación y la coerción terminan de alguna forma contribuyendo a esta fragmentación del yo. Esto no implica justificar el mal comportamiento actual debido a las experiencias de la infancia. Claro, no ser violento, no, por supuesto. Y a las 6 dice, la diapositiva 6, reconocer cómo tratas actualmente las emociones propias heridas. Reconocer las formas en que utilizamos la fachada y la adicción para suprimir y negar nuestro dolor. Justamente hoy comentaba en la llamada grupal que tenemos con Iván y el grupo de Un Plan Divino, y decíamos que yo comentaba que había pasado de ser, bueno, ya la fachada dijo, bueno, está bien, no somos buenos, no somos amorosos, pero somos enfermosos. Y que había construido una imagen de conmiseración, claro, porque claro, dijo, bueno, no la bondad, no la inteligencia, bondad, bueno, entre comillas. ¿Y ahora cuál? Y buscó el otro as en la manga que tenemos en la familia, que es algo que es sumamente natural para mí, y se coló por ahí y dijo, bueno, aquí demos lástima ahora. Entonces comencé de alguna forma a contribuir y lo pude reconocer. Utilizamos la fachada y la adicción para suprimir y negar nuestro dolor. Así que, bueno, era yo, Claudia, la lastimosa.
reconocer las formas en que utilizamos la fachada y la adicción para tratar mal nuestra herida. O sea, en qué forma yo también atreverme a sentir honestamente y cómo yo lo había compartido un vivo, no me acuerdo si es uno de los que ya subí al canal de Paradoja, pero había dicho que, bueno, cuando contaba de los 3 dolores, decía que, bueno, había que atravesar el dolor físico para llegar al dolor emocional. Pero claro, en este caso, lo que yo estaba haciendo era utilizar el dolor físico para castigar, digamos, justamente la desobediencia, de alguna forma, de padecer, ¿no? Sufrir, como que, bueno, ahora hay que sufrir, o como justificando. Claro, y cuando hay dolor y cuando hay sufrimiento, es el indicador de que no hay amor. No el dolor, a ver, no el dolor, estoy hablando del regodeo en el dolor, como que el dolor de alguna forma es em, ya, ya está como sobredimensionado, o sea, no está claro. Sobre todo basado en el miedo. Me di cuenta, por ejemplo, que me daba mucho miedo moverme, entonces empecé a quedar como un poco dura, entonces, claro, me tenían que pasar las cosas. A ese tipo de dolor hablo, que ni siquiera era intenso tanto como la mente lo, o sea, cuando la herida, digamos, no, perdón, la falsa creencia hacía creer que era un dolor, que desgarrador, y no era así, pero sin embargo me fui quedando un poco rígida, un poco dura, y también notaba, también compartía esto que me había notado ajada, todo mi rostro con el ceño muy fruncido, incluso con misuras hacia abajo. En algunos momentos, qué sé yo, por ahí alguien sacaba una foto y yo estaba detrás y podía ver mi gesto de enojo. eh, o de pronto me miraba al espejo y notaba mi expresión. Entonces, de alguna forma, era obvio que no estaba siendo para mí era como que estaba forzado, digamos, no estaba haciendo algo en lo que estaba poniendo esa intención amorosa de atravesarlo, o el deseo de ir al otro lado del túnel para tener una relación con Dios, como dice AJ. Termino de leer esto y ya me fui de horario. Bueno, ser sensible a nuestros juicios y miedos de la fachada sobre la herida, acá está muy bien. Utilizamos este tratamiento para mantener reprimida la herida. Nos presionamos a nosotros mismos en situaciones que nos asustan, negamos nuestros sentimientos de inutilidad y en su lugar nos empujamos a la fachada. Todo eso estuve haciendo. Animamos, encubrimos, castigamos, juzgamos, intimidamos y evitamos nuestro yo herido. Sigue en la diapositiva 7, pero ya soy muy respetuosa del horario. En la 9, la 10, bueno, a la 11 sigue mucho más. Muchísimas gracias por acompañar. La verdad es que sigo sintiendo, sí, Marisol, sí, qué gran descubrimiento. Sí, dice AJ, somos muy resbaladizos, dice AJ, intentamos meternos y colarnos de nuevo. Qué paradoja esto de no atrevernos a ser un alma poderosa. Y ni hablar de involucrar a Dios en el proceso y vivir tan rápidamente esto. Ay, sí me acordé, me hiciste acordar, Marisol, gracias. Dice, la última pregunta que preparé y ya me voy. ¿Por qué no procesamos nuestras emociones mucho más rápido aquí? Habla de la tierra. En el mundo espiritual es tan rápido que en 9 meses una persona puede pasar de la primera esfera del mundo espiritual a las esferas celestiales. Lo que sucede aquí es que nos distraemos constantemente de nuestra alma, de nuestra verdadera condición emocional. La verdad es que puedes procesar tus emociones tan rápidamente aquí como en el mundo espiritual, pero la mayoría de nosotros no lo hacemos debido a la fachada a la que somos adictos. Así que lo que sucede es que al volvernos adictos a esa fachada, somos adictos a la falsa apariencia de nosotros mismos. Y entonces lo que sucede cuando pasamos es que tenemos un shock terrible.
Ahora, ese shock te abre al potencial de tu propia condición. Cuando pasas, te encuentras con todo un grupo de emociones sobre lo impactante que es tu apariencia comparada con lo que pensabas que debía ser. Y eso es lo que tenemos que tratar aquí. Si podemos lidiar con eso aquí, entonces podemos progresar tan rápido aquí como en el mundo espiritual. Todo lo que tenemos que hacer es lidiar con el hecho de que no nos estamos viendo a nosotros mismos con la verdad. Así que esa es la invitación, empezar el proceso aquí. Las cartas de Judas reflejan, siento una atracción por la historia que Judas nos regala en los mensajes que también estuvimos compartiendo en los videos de esta semana. Así que muchas gracias. Gracias Marisol, muchas gracias por tu compañía. Gracias a todos, la verdad es que celebramos haber encontrado la verdad divina. Un abrazo.